Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este episodio de la serie Retro Old School voy a hablaros de algo un poco distinto a lo que suelo ofrecer en estos vídeos. Quiero compartir con vosotros nuestra experiencia desarrollando mi propio videojuego, un proyecto que he creado junto a mi hermano y que, si todo va bien, lanzaremos justo después de las ofertas de Steam, el próximo 11 de julio. Pero además de hablaros de Plaga Galáctica 2000 y que este vídeo sirva también como un pequeño avance, quiero centrarme en algo más profundo. ¿Qué es lo más difícil de desarrollar un videojuego indie hoy en día? A partir de nuestra experiencia voy a repasar algunos de los puntos clave que, a nuestra opinión, todo desarrollador debería de tener en cuenta. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Plaga Galáctica 2000 es un matamarcianos de estilo clásico con ADN moderno, donde tendrás que enfrentarte a una invasión marciana en una lucha por salvar la galaxia. Nuestras principales influencias fueron, por supuesto, Space Invaders y Galaga, pero también un juego muy especial para nosotros, la Plaga Galáctica, un título que jugamos de niños en nuestra primera computadora, el Amstrad CPC. Desde el principio sabíamos que estábamos apostando por un género difícil. Los shoot'em ups fueron los reyes indiscutibles de los 80. Todo el mundo jugó alguno en su infancia, pero en los 90 llegaron nuevos estilos y los matamarcianos clásicos fueron desapareciendo, dejando paso a propuestas más frenéticas o de estética anime. El género dejó de atraer al gran público y se volvió casi exclusivo para expertos. Hacer un juego así hoy en día, sabiendo que es un nicho tan pequeño, puede parecer poco rentable, pero nuestro objetivo nunca fue el éxito comercial. Lo que queríamos era demostrar que, con pasión y nuevas ideas, este género aún tiene mucho que ofrecer. Creemos que los shoot'em ups necesitan volver a ilusionar especialmente a las nuevas generaciones y no limitarse solo a los veteranos. Por eso hicimos Plaga Galáctica 2000, una propuesta humilde hecha con ilusión para recordar que todavía es posible crear juegos de naves que emocionen. Puede que el juego pase desapercibido en Steam, pero al menos nos quedará la satisfacción de haber aportado algo nuevo. A continuación quiero compartir mi experiencia personal y hablar de los puntos más difíciles al desarrollar un videojuego. Creo que puede ser una información interesante, sincera y útil para quienes estén pensando en crear su propio juego hoy en día. Sin duda, uno de los mayores retos al desarrollar Plaga Galáctica 2000 ha sido la planificación. Admito que fue una auténtica odisea. De hecho, hasta principios de 2025 no tenía claro si el proyecto realmente llegaría a ver la luz. Por eso, nunca lo anuncié en mi canal durante 2024. Además, en 2024 fue un año especialmente complicado para mí a nivel de tiempo y organización. Afortunadamente, fue la perseverancia de mi hermano lo que mantuvo vivo el proyecto y nos impulsó a seguir, pero todo esto comenzó a finales de 2023, cuando tomamos la decisión de empezar a desarrollar el juego. Una de las primeras decisiones clave fue elegir el motor gráfico. Teníamos claro que usaríamos el popular Unity, pero en septiembre surgió una noticia que alteró nuestros planes por completo. Unity anunció cambios polémicos en sus tarifas, que afectaban directamente a los desarrolladores indie. Fue un movimiento tan impopular que más tarde la empresa se echó atrás, pero para entonces ya habíamos perdido la confianza. Ante esa incertidumbre tomamos una decisión arriesgada: desarrollar el juego con Godot, un motor de código abierto que con el tiempo puedo decir que fue una buena elección, sobre todo para un juego en 2D como el nuestro. Sin embargo, al principio no fue nada fácil. Nos encontramos con muchas dificultades, especialmente por la escasez de documentación en español y la falta de recursos claros, lo que nos hizo dudar durante meses si podríamos terminar el proyecto algún día. Otro gran obstáculo en la planificación fue el típico error de querer hacerlo todo desde el principio. Modificamos muchas cosas en el desarrollo inicial y eso nos hizo perder tiempo y energía. Si pudiéramos volver atrás, sin duda hubiéramos empezado de forma más minimalista, sobre
todo en lo que respecta a los menús y opciones. Es mejor enfocarse primero en lo esencial, la base jugable y las ideas clave que definen tu juego. Intentar dejar todo terminado desde el principio es un error muy común que puede llevarte al agotamiento. Es mucho más eficiente empezar con lo mínimo, tener una base funcional y luego ir ampliando y puliendo. Por eso, planificar bien desde el principio y saber priorizar es clave. Aunque el juego esté incompleto, tener clara la estructura principal te permitirá avanzar sin bloquearte y mejorar poco a poco cada apartado. Saber reconocer tus limitaciones en recursos, tiempo y conocimientos técnicos es fundamental a la hora de desarrollar un videojuego. En nuestro caso, tanto mi hermano como yo teníamos la ilusión de crear un juego de naves con gráficos estilo pixel art, pero sabíamos que no teníamos la formación necesaria en ese campo. Nuestro punto fuerte estaba en otros aspectos del desarrollo, así que tuvimos que adaptarnos a lo que realmente podíamos hacer bien. Por eso es clave tener los pies en la tierra y ser realista desde el principio. Si te lanzas algo que está fuera de tu alcance, lo más probable es que termines frustrado y quemado, y eso pueda afectar seriamente al desarrollo y a tu motivación. Hay que aprender a priorizar y a veces una idea simple pero bien ejecutada es mucho más valiosa que una ambiciosa que nunca termina de cuajar. En cierto modo, esto vuelve a enlazar con el punto anterior sobre la planificación. Nosotros cometimos varios errores en esa etapa inicial, precisamente por no tener claras nuestras limitaciones. Lo ideal es enfocarse primero en construir una base jugable sólida y bien definida y dejar otros apartados como menús o elementos visuales más complejos para más adelante. Lo importante es que lo que hagas esté bien hecho. Además, con el tiempo y la práctica puedes ir adquiriendo nuevas habilidades. En nuestro caso sabíamos que el diseño gráfico no era nuestro fuerte, así que optamos por un estilo visual sencillo al principio, pero poco a poco, a medida que íbamos aprendiendo más sobre el motor Godot, pudimos incorporar nuevos elementos como shaders, efectos de pantalla o pequeños detalles visuales que enriquecieron mucho el resultado final. En resumen, conocer tus límites no significa frenarte, sino aprender a empezar con lo que tienes y crecer sobre una base firme. Otro de los puntos más importantes y también de los más difíciles es conseguir que tu videojuego tenga identidad propia, que transmita algo único, que tenga alma. Esto puede ser especialmente complicado dependiendo del género que estés desarrollando. En nuestro caso, estábamos creando un shoot 'em up clásico, un juego de disparos con naves y sabíamos que era muy fácil caer en el error de acabar haciendo un clon más, uno de esos juegos que se olvidan fácilmente porque no aportan nada nuevo. Desde el principio teníamos claro que queríamos un juego inspirado en los arcades de los 80, pero con ADN moderno, y tras mucho trabajo creemos que lo hemos conseguido. Estamos muy contentos con el resultado tanto en lo gráfico como en lo sonoro, pero sobre todo en lo jugable, porque al final eso es lo que marca la diferencia. Crear una base sólida con ideas propias que aporten profundidad y evolución. Plaga Galáctica 2000 empieza de forma sencilla, pero poco a poco el juego va ganando en intensidad, en posibilidades, en reto y en variedad, gracias al sistema de mejoras y a un ritmo de juego que evoluciona constantemente. En este pequeño fragmento de gameplay que estás viendo ahora puedes apreciar esa esencia, un juego trepidante, con personalidad, ritmo propio y que intenta huir de ser uno más. Queríamos que al jugarlo sintieras algo reconocible, pero al mismo tiempo algo que llame la atención, que tenga una identidad propia.
Y por supuesto, la banda sonora tenía que estar a la altura. Hay más de 110 minutos de música original, con un estilo retro de 16 bits, pero fusionando con influencias de ciencia ficción y un enfoque cinematográfico. Cada nivel tiene su propio tema adaptado a la acción y los jefes finales tienen su propia música para elevar aún más el momento. Una de las grandes dificultades al crear un videojuego es intentar innovar sin romper su esencia, y más aún cuando sabes que partes con muchas limitaciones desde el principio. Hoy en día innovar de verdad es complicado, pero algo que aprendimos durante el desarrollo es que el mejor momento para aportar ideas nuevas es justo cuando empiezas a pulir el juego, cuando ya tienes una base jugable sólida y puedes empezar a preguntarte ¿qué podemos hacer diferente? Por ejemplo, al principio Plaga Galáctica 2000 empezaba directamente con un tutorial. Más adelante añadimos una historia simple, típica del género, recuperar los cubos mágicos para restaurar el equilibrio galáctico, pero sentíamos que eso no era suficiente. Queríamos ir un paso más allá y aportar algo original al género de los matamarcianos clásicos. Ahí es cuando surgió la idea del modo historia dentro de una máquina arcade. El jugador encarna a Jack, un niño que al conectar una vieja recreativa en un salón abandonado queda atrapado en una guerra intergaláctica. Para salvar la galaxia tendrá que pilotar una nave de combate y recuperar los 9 cubos robados por los invasores marcianos. Esa forma de presentar la historia como si te metieras dentro de una recreativa arcade es algo poco habitual en los shoot'em más clásicos, y creemos que puede conectar mejor con el público joven y también inspirar a estudios más grandes a apostar por este tipo de ideas dentro del género. Pero la innovación no solo está en la historia, también en la jugabilidad. Hemos intentado ir más allá de lo habitual. Puedes personalizar tu nave con hasta 3 configuraciones distintas de disparo. Cada arma tiene un consumo energético que puede ralentizar tu nave y calentar el sistema de disparo. Si sobrecalientas, no podrás disparar durante unos segundos. Esto te obliga a jugar de forma más táctica sin abusar del autodisparo y eligiendo bien cada acción. El movimiento dash es otra clave del gameplay. Si lo dominas, podrás sobrevivir en las partes más frenéticas. Y por supuesto, cuentas con una bomba de energía útil en situaciones límite. En definitiva, hemos querido innovar en puntos concretos, dando más profundidad al gameplay y construyendo un modo historia original que dé vida y personalidad a un matamarcianos clásico.
Bueno, para terminar solo quería decir que si alguna vez has soñado con crear tu propio videojuego, espero que este vídeo te anime a dar el paso y también te ayude a no subestimar lo difícil que puede llegar a ser. Si todo va bien, lanzaremos Plaga Galáctica 2000 el próximo 11 de julio y en la descripción del vídeo tenéis el enlace tanto a la demo, por si aún no lo habéis probado, como a la página oficial del juego en Steam. También está previsto que ese mismo día esté disponible la banda sonora oficial. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con quien creas que le puede interesar o servir mi experiencia. He intentado ser sincero y creo que hay consejos útiles que podrían ayudaros a evitar algunos de los errores que nosotros cometimos y que en algunos momentos fueron bastante duros. Así que nada más, me despido y os espero el 11 de julio para intentar juntos conquistar la galaxia y pelear por estar en lo más alto de la tabla de puntuaciones del modo supervivencia. Hasta luego y gracias por estar ahí. Un saludo.